Oh peregrinos errantes del alma, deténganse un instante en este cruce del destino. Han sentido el rugido de una mente en caos, un torbellino de pensamientos que los arrastra al abismo de la incertidumbre. Han anhelado alguna vez esa chispa de paz, ese refugio eterno que yace oculto bajo las sombras de la ilusión. Hoy los convoco a un viaje sagrado, un descenso hacia el corazón palpitante de su ser, donde la calma disuelve las tormentas y la verdad ilumina el camino. Este no es un sendero para los tímidos. Es una odisea hacia la liberación, hacia lo que Carl Jung llamó el encuentro con el sí mismo, el arquetipo supremo de la totalidad. ¿Qué significa vivir sin reaccionar, sin ser esclavos de las cadenas de la mente? Los invito a caminar conmigo hasta el final de este relato, a abrir sus corazones a una revelación que transformará su existencia. Y cuando lleguemos al umbral del silencio, compartan conmigo sus reflexiones, sus consejos, porque en el tejido del alma todos somos espejos unos de otros. ¿Están listos para despertar? Adentrémonos en el misterio eterno. Queridos buscadores de la verdad, la única vida espiritual que necesitan no es reaccionar. La calma es el tesoro más sublime del cosmos, la herencia divina que la humanidad ha olvidado, el poder supremo que trasciende las tormentas de la existencia. Como dijo Jung, el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones, no las ha superado jamás. Si aprenden a ser calmados, a no sucumbir ante el torbellino furioso de la mente, desentrañarán todos los enigmas del ser. La calma no es un estado pasivo, no es la rendición del débil, es la fuerza primordial, el eje inmóvil en el centro del caos, la chispa divina que alinea el alma con el pulso del universo. En la quietud, el corazón escucha los susurros de la eternidad, y el espíritu se eleva por encima de las ilusiones que lo atan al mundo de las formas. Recuerden siempre esta verdad sagrada grabada en el tejido mismo de la existencia, cuando están perfectamente calmados. El tiempo se disuelve como un sueño efímero, una sombra que se desvanece ante la luz del amanecer. El karma, las ilusiones. Los velos tejidos por la mente se tornan nulos, vacíos, insustanciales. En la quietud absoluta, el universo revela su rostro oculto, su esencia pura, que trasciende las dualidades. Jung nos enseñó que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Si permanecen serenos, indiferentes al resultado de las circunstancias, sin temor a lo que el mañana pueda traer, todo estará en armonía. La angustia es una prisión forjada por la mente. Rómpanla con el silencio de su ser. No hay espacio para la preocupación en el corazón que se ha rendido al flujo del eterno. Ahora, el núcleo de la vida espiritual, el sendero hacia la liberación suprema es evitar reaccionar. Resistan la tentación de controlar a otros, de moldear el mundo a su imagen, de imponer su voluntad sobre el tapiz del destino. Practiquen no reaccionar ante nada, porque en la no reacción reside la verdadera libertad, el poder de ser soberanos de su propio ser. Vivan en el eterno ahora, donde el pasado no los encadena con sus recuerdos, ni el futuro los intimida con sus promesas vacías. El presente es el templo sagrado de la divinidad, el espacio donde el alma danza con la eternidad libre de las ataduras del tiempo. No busquen respuestas en los confines lejanos del mundo. No reaccionen a los impulsos de su cuerpo, ni a los susurros seductores de sus pensamientos. Sean testigos de la vida, cultiven la quietud en la mente, como un lago sereno que refleja las constelaciones, en una noche sin fin, como un espejo que captura la belleza del cosmos, sin aferrarse a ella. Aprendan a comprender sus pensamientos y emociones, sin rendirse a su poder, sin permitir que definan quiénes son. Una mente tranquila como un espejo de agua en reposo refleja la gloria del universo. Una mente turbulenta como un lago azotado por vientos furiosos no refleja nada más que caos y confusión. Silencien su mente, queridos amigos, y descubran el poder transformador de la observación pura. Cuando la mente está quieta,
Pueden contemplar sin apegarse, sin ser arrastrados por la corriente de las ilusiones que la mente teje. Observen sus pensamientos como nubes que cruzan el cielo infinito, como hojas que caen de un árbol en el otoño. Déjenlos venir y partir, sin aferrarse a ellos, sin darles el poder de gobernar su alma. No sigan los patrones de su mente. No se dejen seducir por sus historias, por sus promesas de gloria o sus amenazas de dolor. No compren sus pensamientos, no luchen contra sus sentimientos. Simplemente obsérvenlos, pero no actúen. No se dejen arrastrar por su danza efímera. No se aferren a la ira que quema el corazón. No cedan ante la duda que susurra veneno al oído. No permitan que el miedo los paralice. Todo lo que provoca una reacción es un espejismo de la mente, una sombra proyectada en la pantalla de la conciencia. Es solo la mente la que se enoja, la que se obstina, la que anhela controlar, la que sufre bajo el peso de sus propias creaciones. Pero si dominan su mente, si la hacen su aliada en lugar de su tirana, ¿dónde está la ira? ¿Dónde está la depresión? ¿Dónde están las reacciones que los encadenan a las circunstancias del mundo? No existen. Han sido disueltas en el fuego de la conciencia pura. El estado iluminado no es un destino lejano, un premio reservado para los santos o los sabios. Es la paz eterna que ya reside en ustedes, esperando ser reconocida. La paz es la esencia de la conciencia siempre tranquila, siempre dichosa, libre de las condiciones que la mente impone. Como Jung afirmó, no te conviertas en víctima de tu propia mente, porque en ella reside tanto el caos como la salvación. No intenten alterar las condiciones del mundo. No busquen cambiar las situaciones que los rodean, porque hacerlo es caer en la trampa del ego. El ego es un falso Dios, un ídolo que promete salvación pero entrega cadenas, un tirano que se alimenta de su deseo de control. Cada vez que usan la mente para imponer su voluntad, para moldear la realidad a su imagen, inflan el ego, y el ego es la raíz de todo sufrimiento. La sombra que Jung llamó la parte no integrada del alma. Aprendan a controlar la mente, a hacerla pasiva, serena como un río que fluye sin resistencia hacia el océano infinito de la conciencia. Cuando la mente se aquieta, cuando deja de luchar contra el flujo de la vida, descubrirán que las cosas se resuelven de maneras que superan toda expectativa, como si el universo mismo conspirara para guiarlos hacia la armonía. Reconózcanse como nada, no se definan por las etiquetas que el mundo les impone, por los roles que han jugado en el teatro de la vida. No son sus nombres, sus títulos, sus triunfos ni sus fracasos. Mantengan siempre en mente que absolutamente nada necesita ser hecho. En este abandono, en esta rendición al vacío sagrado, encontrarán la felicidad verdadera, una dicha que no depende de las circunstancias, que no se desvanece con el paso del tiempo. Cuando la mente está vacía, cuando no hay peso en el corazón, la alegría pura se eleva como el sol al amanecer, iluminando cada rincón de su ser. Pero cuando la duda, la ira o el miedo lleguen, no los alimenten, no les den poder. No permitan que las sombras de la mente oscurezcan la luz de su alma. Cambien rápidamente el enfoque de su atención. Diríjanlo hacia la chispa divina que arde en su interior. Hagan lo que sea necesario para liberarse de la situación, pero no den espacio al miedo, la duda o la ira. No permitan que sus pensamientos crezcan más grandes que ustedes, porque los pensamientos son efímeros, pero ustedes son eternos. No importa lo que sus pensamientos digan, no los nutran, no les den vida. Sus pensamientos no son sus amigos, son sirvientes rebeldes que intentan usurpar el trono de su alma, que buscan confundirlos con sus historias de grandeza o desesperación. Como Jung nos advirtió, el inconsciente puede ser un guía pero también un destructor, si no lo enfrentamos con valentía. No escuchen ni siquiera a los pensamientos que parecen nobles, elevados, llenos de promesas espirituales, porque todos los pensamientos buenos o malos son ilusiones tejidas por la mente velos, que ocultan la verdad. Lo que importa para su dicha, para su gozo, para su felicidad suprema, es trascender los pensamientos, elevarse por encima de la danza de las formas,
descansar en la presencia pura de su ser. No necesitan reservar un momento especial para esta práctica. No es un ritual que requiera altares o silencio monástico. Pueden vivir en este estado de conciencia mientras conducen por caminos polvorientos, mientras trabajan en el bullicio del día, mientras la música acaricia sus sentidos, o mientras el mundo los rodea con su caos. Es simplemente estar despiertos a quienes son realmente la chispa divina, que observa el drama de la existencia sin ser consumida por él, el testigo eterno que permanece inalterado ante las tormentas de la vida. Comprendan que este universo, queridos míos, es una ilusión óptica, una proyección de su mente, un sueño colectivo que han tejido con los hilos de sus pensamientos. Miren la vida como una gran pantalla cinematográfica. Ven tragedias, pasiones, glorias, pero luego recuerdan que solo es una película, una danza de sombras en la luz de la conciencia. Así es la existencia. Observen todo lo que sucede, pero nunca reaccionen. Nunca estén a favor ni en contra. Permanezcan en el centro, en el eje inmóvil del ser, en el punto de quietud donde el mundo se disuelve. Y solo queda la verdad. Si comprenden esta verdad, se liberarán. Como Jung proclamó, tú eres lo que estás buscando. La respuesta no está en los templos lejanos, en los libros antiguos, ni en las palabras de los gurús. Está dentro de ustedes, en el silencio sagrado de su alma. El mundo externo es una emanación de su propia mente, un reflejo de sus pensamientos, un lienzo pintado por su imaginación. Si ustedes crearon este sueño, si son los arquitectos de esta ilusión, la única forma de despertar es a través del silencio. No analicen los hechos, no separen lo bueno de lo malo, no se pierdan en el laberinto de las dualidades que la mente construye. Abandonen todos los conceptos que los atan, todas las heridas que cargan como trofeos de batallas pasadas, todos los dogmas que los ciegan a la verdad. La mayor verdad no es añadir más conocimientos, más creencias, más estructuras al edificio tambaleante de la mente. Es excluir, vaciar, soltar. Vacíense totalmente de todas sus ideas, de todos sus sentimientos, de todo lo que creen ser. Cuando estén completamente vacíos, cuando hayan soltado hasta la última gota de identidad, no necesitarán llenar ese vacío con nada. La realización es la vacuidad, el sí mismo su verdadera naturaleza, el arquetipo supremo que Jung llamó la totalidad del ser. No importa cuántas veces les repita esta verdad, aún están pensando, juzgando, intentando resolver el enigma de sus vidas con las herramientas oxidadas de la mente. Suéltenlo todo, absolutamente todo. Si deben soltar, háganlo tan completamente que no sientan cuerpo, mente ni actor. No teman convertirse en nada, porque en ese nada reside el todo, la plenitud que trasciende toda comprensión. No se transformarán en estatuas inertes, no se sentarán a contemplar el vacío como si fueran rocas en un desierto. Si me escuchan con el corazón abierto, si se atreven a soltar las cadenas que los atan, todo lo que hacen ahora los llenará de una alegría más profunda que cualquier placer mundano. Una dicha que no depende de las formas, que no se desvanece con el paso del tiempo. Comprenderán que nada de esto importa, que el drama de la vida es solo un reflejo en la superficie de la conciencia. Nadie está realmente haciendo nada. Si el dolor fuera eliminado, si son el sí mismo perfecto e inmutable, nada más existe, nunca ha existido ni existirá. Solo hay un yo y ese es la conciencia. El océano infinito en el que todas las formas emergen y se disuelven. Regocíjense en esta verdad, queridos peregrinos, porque ese yo es la conciencia universal, la fuente de todo lo que es el latido del cosmos, que resuena en el corazón de cada ser. Cuando sigan el yo personal hasta su fuente, cuando se sumerjan en las profundidades de su ser, descubrirán que se funde en el yo universal que es la conciencia misma. Comenzarán a controlar su ser, a realizar su naturaleza divina, a danzar con los arquetipos que dan forma al cosmos. Esos patrones eternos que Jung exploró con tanta reverencia. La forma más rápida de alcanzar esta realización
El camino más directo hacia la verdad es estar en silencio. No abandonen solo los pensamientos. Abandonen la mente misma, esa máquina incansable que teje ilusiones sin fin. Abandonen todo lo que los define, todo lo que los limita, todo lo que los separa de la unidad del ser. La respuesta óptima. El acto supremo de liberación es no tener respuesta alguna. Es descansar en el silencio, en la presencia pura, en la calma que disuelve todas las preguntas. Cuando surge un pensamiento o una emoción, una reacción sigue como un eco inevitable, como una sombra que persigue a la luz. Este patrón es tan arraigado, tan profundamente grabado en la psique, que tal vez ni noten que cada pensamiento, cada emoción desencadena una reacción. Así están a merced de su mente, atrapados en un ciclo interminable de acción y reacción, operando en piloto automático sin control, sin soberanía sobre su propio ser. Cuando se enfocan en el futuro, cuando proyectan su atención hacia un horizonte imaginario, su energía es devorada por él. Mientras más atención vierten en esas proyecciones, más pensamientos surgen tejiendo 1000 escenarios falsos, 1000 soluciones ilusorias, 1000 promesas vacías. Esto es la gran mentira de la mente, la ilusión que Jung llamó la sombra, no integrada a esa parte de nosotros que negamos, y que sin embargo gobierna nuestras vidas desde las profundidades del inconsciente. Estos ataques de la mente, estas tormentas internas que azotan el alma causan un dolor profundo, un sufrimiento que parece eterno, un peso que amenaza con aplastar el espíritu. Pero hay un camino simple, un sendero directo para trascenderlo todo. No reaccionen a nada. No responder es el acto más poderoso que pueden realizar, el gesto supremo de soberanía sobre el reino de su ser. Para liberar las cadenas de la reactividad, deben confiar en su ser. Renunciar a todo esfuerzo, rendirse al flujo sagrado de la existencia. Comprender la naturaleza de la conciencia es la llave que abre la puerta a la libertad. La conciencia es una energía sanadora, impregnada de amor puro, un bálsamo que restaura el alma, una luz que disipa las sombras. Al alinearse conscientemente con su ser, al no reaccionar ante las olas de la mente, permiten que su cuerpo y mente comiencen a sanarse como un río que encuentra su curso natural tras años de obstrucción. Es vital observar sus pensamientos y emociones, sin identificarse con ellos, sin darles el poder de definir quiénes son. Permitan que las emociones fluyan, que se liberen como hojas que caen de un árbol en otoño, como nubes que se disipan en el cielo. Dirijan la energía sanadora de su atención hacia ellas, pero no se aferren, no las hagan suyas. No se desanimen si al principio parece una tarea titánica, si el ego se resiste con uñas y dientes a esta rendición. Sigan practicando no reaccionar. Sigan volviendo al silencio de su ser. Esto no es un ejercicio mental, no es un esfuerzo de la voluntad, no es una lucha contra las sombras. Es soltar, confiar, descansar en la presencia pura de su ser. Puede ser aterrador para el ego que se aferra a sus estructuras como un náufrago, a un madero que teme el vacío porque no comprende que el vacío es la plenitud. Su cuerpo podría resistirse, podría sentirse incómodo, podría temblar ante la magnitud de esta verdad, pero pronto descubrirán que no son ni su cuerpo ni su mente. Son la conciencia que observa el testigo eterno, que permanece inalterado ante las tormentas de la vida. Al abstenerse de reaccionar, al permanecer en la quietud de su ser, comprenderán que no controlan lo que sucede. Los pensamientos surgen espontáneamente en la conciencia como burbujas en un manantial, como estrellas que parpadean en la bóveda celeste. Las emociones en el cuerpo vienen y van como olas en el océano, como vientos que cruzan el desierto. Todo simplemente ocurre, y esta realización es un rayo de luz en la oscuridad, una revelación que quema los velos de la ilusión. La vida fluye, y cuando resistimos su corriente, cuando nos aferramos a las formas transitorias, sufrimos. En lugar de pensar en la vida para resolver problemas, en lugar de caer en la trampa de la mente, que promete soluciones a través del análisis, descubran el poder transformador de no reaccionar.
Así recuperan su energía, la desvían de las ilusiones que no les sirven y la devuelven al hogar sagrado de su ser. Simplemente sean. Permanezcan en el santuario de su interior, en el templo silencioso donde la verdad reside. Dejen que las tormentas lleguen, que los vientos del cambio soplen, que las olas del caos se alcen porque todas pasarán. Todo en este mundo es transitorio. Todo es un reflejo efímero en la superficie de la conciencia. Pero ustedes como conciencia, como la presencia divina que Jung llamó el sí mismo, son eternos, inmutables, ilimitados. Tomen conciencia de esa presencia, de ese sentido de ser, que nunca cambia, que nunca se desvanece. Dejen de reaccionar a los objetos que aparecen y desaparecen en el campo de la conciencia, a las formas que danzan en el escenario de la vida. Permanezcan en Socioculturally, en lo profundo de ustedes mismos donde la paz reina suprema. Son ilimitados, son el observador de las experiencias, no sus víctimas. Encarnan todas las cosas. Son la esencia misma del amor, como el espacio que permanece inalterado por lo que lo atraviesa. Solo sean. Suelten la necesidad de creer en ustedes mismos con convicción o duda. En cambio, conózcanse plenamente sin vacilar, sin temor. Como Jung proclamó, hasta que hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Despierten, queridos peregrinos, y abracen la calma que es su verdadera naturaleza. Sean el silencio que disuelve las ilusiones, la luz que ilumina el camino hacia la libertad. En la no reacción, en la quietud, encontrarán la verdad que siempre han sido el sí mismo, que es uno con el cosmos, la conciencia que es el origen y el fin de todo lo que es.